Muy buenas tardes. A pesar de las noticias tremendas sobre la condición del coronavirus en nuestra sociedad, o sea, algunos expertos dicen que vamos a llegar a tener en el pico 3,000 enfermos diarios, y los problemas que enfrentamos y el cansancio de la población, pero sobre todo la frustración y el cansancio de los médicos y la gente que está trabajando en salud. Lo que nos queda dar es un tolerancia, paciencia y cuidado para todos nosotros, aún después de las vacunas. El tema de hoy es un tema muy importante de analizar porque pareciera que analizamos el exterior, pero en realidad estamos analizando lo que además nos va a influir enormemente en nuestra sociedad, y es un análisis con Fausto Amador Arrieta. Bienvenido, Fausto. De los primeros 100 días del gobierno de Biden. Esos primeros 100 días en que todo el mundo acepta que el tema de la vacunación, bien manejada, por cierto, masiva para todos los americanos, y el tema del estímulo fiscal de 1.900 billones de dólares son, digamos, los dos logros más visibles y vamos a entrar a hablar de ellos. Pero también, como bien me señalaba Fausto, vamos a hablar de otras propuestas, algunos otros logros de Biden y los problemas que va a tener para ejecutar algunas de esas propuestas al interno de Estados Unidos, así como su política internacional. Larga introducción para entrarle a un tema que nos va a apasionar en el camino, Fausto. Seguramente, Mimi. Hola, ¿cómo estás? De nuevo, una segunda vez te saludo y saludo a todos aquellos que con tanta fidelidad te tienen el cariño de conectarte y la paciencia en esta ocasión de escucharnos como discutimos. Tal vez se diviertan. La realidad en los Estados Unidos es que la presidencia del presidente Biden comenzó dentro de un diálogo que ya existía en los Estados Unidos. Entonces, él es parte de la continuación de ese diálogo. Ese diálogo era un diálogo violento, era un diálogo controvertido, era un diálogo contrapuesto y radicalizado, es un diálogo polarizante. Él entró en ese diálogo y ese diálogo fue el que lo llevó a la presidencia. Lo llevó a la presidencia como una respuesta. Él llega como respuesta a un gobierno nefasto, nefasto moralmente, nefasto materialmente, socialmente y económicamente también nefasto, porque destruyó muchas de las bases de largo plazo de la solidez de la economía norteamericana. Entonces llega como parte de ese diálogo y se sienta en la presidencia y continúa inmediatamente ese diálogo, antes que nada respondiendo a los grandes problemas que está teniendo. Es decir, llega con un fuertísimo paquete de ayuda, de alivio, un gigantesco ayuda, un paquete presupuestario como no se había visto desde 1960, desde la época del sueño de la gran sociedad de Johnson. Un paquete que logra pasar por un voto, o sea, realmente ajustado, mostrando también que en ese diálogo entra debilitado. Y eso nunca no podemos dejarnos de recordar, de tenerlo presente, porque cuando nosotros digamos lo que hace y lo que no hace, o lo que no hace todavía, tenemos que recordar que no es un presidente fuerte, es un presidente débil, muy débil, en una sociedad bastante dividida, donde el Partido Republicano se ha sumado, se ha realmente aunado en contra de él. Ni siquiera ha habido un moderado que haya ni siquiera acercado a votar con él. O ni siquiera
a mostrarle una salida consensuada. No importa cuánto él estuviera dispuesto a hacerle concesiones a los republicanos solo tienen una vista. La vista es impedir que Biden haga algo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que las capacidades de él son limitadas. Son limitadas a lo que puede hacer directamente en el Ejecutivo y son limitadas a lo que puede hacer en el Legislativo. Pero en esas ambas limitaciones ha hecho cosas grandiosas, ha hecho cosas con tremenda fuerza. Y en lo que no ha podido hacer está todavía en proceso. Es decir, lo que ha hecho, además de pasar ese gran paquete de ayuda, está la preparación de un paquete de infraestructura el más grande programa de infraestructura que ha tenido los Estados Unidos, esta vez no desde 1960, sino desde 1939. No ha habido en los Estados Unidos, bueno, casi 100 años, casi 100 años. Uno se asombra cuando uno se pone a ver a YouTube y ve las carreteras chinas o ve los trenes chinos y ve esas cosas y se va a New York y se monta en un vagón de tercera clase de la época de 1940. O sea, realmente era algo necesario y está contando con un gigantesco apoyo, tan gran apoyo que las últimas encuestas que han salido están 30-70 a favor de los programas de infraestructura, 30-70 prácticamente a favor de la infraestructura humana, de la que vamos a hablar dentro de poco. Y es más interesante, 14 puntos más en las encuestas aparecen de nuevo con una cosa casi increíble en la historia política de los Estados Unidos, en la historia reciente. 14% más de personas dicen que prefieren un gobierno grande y fuerte y que ofrezca servicios a un gobierno pequeño que no los ofrezca. Es decir, es la ruptura interior de la mala fantasía, no sé cómo llamarle a una fantasía negativa, del espanto reaganiano de demonizar el Estado. El Estado está dejando de ser demonizado y la sociedad está pidiéndole que tenga mayores intervenciones en la economía. Eso es muy grande. Desglosemos ese paquete de 2.000 billones de dólares para infraestructura, con un elemento importante que lo señala Biden. Eso va unido a un incremento en el empleo importantísimo. ¿Por qué? Porque la construcción va a dar empleo y va a dar empleo a la gente con menos formación académica. O sea, la que está más necesitada precisamente de conseguir empleo porque es mano de obra no tan calificada como la que sí consigue empleo en este momento. Eso claro que tiene el apoyo total de los Estados Unidos, pero en esos 2 billones hay 2 cosas más a las que está apostando Biden, como decías vos. Otra es la infraestructura humana, o sea, ayuda para los niños, preescolar obligatorio, no pagar colegiaturas y muy importante, subsidios para las guarderías. Suenan medio raros. Eso de la guardería, hay que tomar una nota sobre el tema de la guardería. Las guarderías en los países desarrollados son un dato que se supone. En Francia, las madres 6 meses antes de embarazarse inscriben a su chiquito en la guardería porque si no, cuando vayan a parir ya no hay espacio. Es decir, es algo con lo que se cuenta. En los Estados Unidos no se ha contado nunca. Eso y es por primera vez los estados de los Estados Unidos tienen programas, pero a nivel federal, a nivel de todo el país, no existe un solo programa de red de cuidado que nosotros le diríamos. Y entonces eso es formidable porque está dirigiéndose a una población que es la que más
está necesitando apoyo, y me estoy refiriendo a las mujeres, Ajá. porque sobre ellas está recayendo fundamentalmente el problema de que al desempleo se aumenta el hecho de que no tienen cómo cuidar sus niños. Y otro elemento que uno dice impensable, ya nosotros lo tenemos, preescolar obligatorio. Bueno, en Estados Unidos no existe a nivel federal. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo, que no hay a nivel federal, es el permiso laboral e incluso una orden del presidente para que no le cobren, no le deduzcan del salario a los empleados por ir a vacunarse. En Estados Unidos, si vos te ausentás, aún con una razón de salud, te reducen el salario, ¿verdad? En muchos Pero lugares. en Estados Unidos la gente no está totalmente consciente, pero en Estados Unidos es uno de los países que tiene el derecho laboral más atrasado del mundo. Es decir, en Estados Unidos no existe derecho de huelga, ni nada cercano. Bueno, eso es otro de los puntos de Biden. No es que lo ha logrado, pero acaba de crear una comisión de altísimo nivel que va a coordinar Kamala Harris y precisamente para fortalecer a los sindicatos, fortalecer su derecho a huelga y cómo deben ser las mesas de negociación laboral. Esa es una revolución también, ¿verdad? Sí, Dentro de sí, pero Estados es de las revoluciones de intención que muestran a un presidente realmente preocupado por la gente que lo llevó a la Mira, es una presidencia. revolución porque tiene, ¿cuánto? 80, 100 años, no, tanto no, 90, 80 años, de no plantearse eso. Es decir, de no crear una discusión sobre eso en Estados Mimi, Unidos. una Bueno, discusión Johnson. sobre el tema laboral, una discusión sobre el tema, realmente sobre el tema laboral, no ha habido en los Estados Unidos. Desde Sacco Vanzetti, desde la masacre de los anarquistas en aquella época, un debate realmente nacional sobre el problema laboral no ha habido. La inseguridad laboral en los Estados Unidos es gigantesca. En Estados Unidos hay seguro de desempleo, pero si te vas, la empresa no tiene por qué pagarte prácticamente nada, te puedes despedir cuando quiera. Es decir, nosotros estamos hablando de un país bastante atrasado en derecho laboral. Pero bueno, también No ahí importa que lo demuestra, apruebe te digo, sus uno, intenciones y sus acciones, pero tenemos que tomar en cuenta que mucho de eso va a terminar Fausto, de necesitar una ley. por O supuesto. va a haber un debate o va a haber una judicialización, y en los temas entonces más controversiales indudablemente van a ser judicializados y van a llegar a la Corte Suprema de Justicia con la proporción de jueces conservadores que dejó Esta es tu opinión Trump. realista sobre lo que está pasando. Yo me siento ganadora con que Estados Unidos se plantee esos temas y empiece a ver, a discutir algo que se ha negado a ver por siglos, ¿verdad? Ya eso para mí es una revolución en sí misma. ¿Cómo lo es el que una mujer maneje la defensa en los Estados Unidos? Como lo es que el presidente celebre el Día Trans y de participación en el ejército a los trans, ¿verdad? Es decir, son cambios que van produciendo cambios culturales que pueden llegar o no a convertirse en legislación, pero solo el hecho de que un presidente se atreva a plantearlos ya es un cambio muy positivo en la sociedad. Sin duda, sin duda, sin duda está expresando dos cosas, Mimi. Está al mismo tiempo siendo el vagón empujado por la fuerza cultural de estos temas. El motor de estos temas es una cultura que es cada vez más equitativa, cada vez más consciente de la necesidad de reconciliarnos con este planeta,
y es cada vez más, tiene una conciencia de género mucho más poderosa. Entonces él, empujado por ese vagón que está caminando de nuestra cultura, de la cultura internacional y mundial, que se está moviendo hacia adelante, él a su vez con sus mensajes apoya ese movimiento. Y a mí me encanta, Mimi, a mí me encanta tu positivismo, porque realmente estamos en una época en que ser positivo también es un elemento que nos da mucha fuerza. ¿verdad? Sin embargo, déjame ser ligeramente realista. Es decir, aquí salen un montón de canas en la pantalla, producto de la experiencia. Y el realismo nos dice una cosa muy importante. Es decisivo lo que está haciendo, pero más decisivo es que muestre resultados. Porque, Mimi, te voy a decir algo. Ya tuvimos uno de los discursos políticos más bellos de la historia humana. Ese discurso lo dijo el pueblo de los Estados Unidos cuando eligió a Barack Obama, un negro. Y pegamos un salto y dijimos, algo cambió. El mismo hecho de que haya llegado a la presidencia cambió mucho. Pero luego tuvimos dos fenómenos. El primero es que hizo ese negro. ¿Cómo? ¿Qué líneas políticas tuvo ese negro? Y resulta que en política exterior prácticamente siguió la línea imperialista, intervencionista que tenían los Estados Unidos. En política interior prácticamente se retiró de la batalla antes de tiempo. Entonces, y después viene la segunda parte, ese gran discurso cultural que el pueblo de Estados Unidos le dio al mundo para la alegría universal de elegir a una persona de color. Ese gran discurso se vio a su vez con el tiro en la culata, con el estalló la culata, cuando la población blanca racista logró colocar en la presidencia de los Estados Unidos al ser más increíble, porque nadie creyó que iba a ser capaz de ganar mientras iba avanzando. Incluso hasta los últimos días se pensaba que no iba a triunfar, pero triunfó. Y no triunfó porque logró una mayoría, triunfó por las nefastas leyes de los Estados Unidos, las nefastas leyes electorales. Entonces yo te digo que sí, por supuesto, Mimi, podemos hablar mucho de las bellezas del discurso actual, pero nosotros tenemos que ver cómo llega Biden a lograr, y más que lograr, Mimi, lo que yo te quiero subrayar acá es que Biden es consciente de lo que te estoy diciendo. Es cómo llega Biden a mostrarle al pueblo norteamericano resultados que le permitan en las elecciones de segundo periodo tener una mayoría más sólida y más fuerte que la que tiene en estos momentos. Y entonces su estrategia, que es una estrategia admirable, es la famosa estrategia de Federico el Grande de Alemania, que decía, no te metas a una batalla que no podás ganar por muy justa que esa guerra sea. Y entonces, Si ahí eso es tenemos que así, él se va a lanzar a las cosas que más visibilidad tienen, que es la creación de mucha infraestructura, la creación de muchos empleos, el llevar el dinero a la mesa de los niños. Es increíble lo que está haciendo, está dándole un salario a todos los niños del país, está dándole a todas las familias con niños, les está enviando dinero a la mesa. Es decir, y lograr con eso las posibilidades de tener una mayoría más sólida. y es lo que digo. Perdona, mientras está haciendo eso, está a la vez haciendo gestos importantes como la diversidad de su gabinete, como incluir
incluir en esa ayuda enorme que va a haber para infraestructura y para infraestructura social, incluir la parte ambiental al interno de Estados Unidos, incluir un 14% de esa plata para digitalización, para la promoción de vehículos eléctricos y para la transición energética y cambiar el uso de la energía en Estados Unidos. Perdón, todo va junto, es un cambio vital. Si vos diste empleo a la gente, si lo lograste hacer, pues entonces puedes llegar a ganar las elecciones de segundo periodo, que la tiene dificilísima, que los republicanos no están cediendo. Vos lo señalas a cada rato, es así, pero eso lo inmoviliza. No, no lo está inmovilizando. Al contrario, No, todo lo lo está contrario, haciendo pegar brincos impresionantes y eso es lo que yo veo positivo. Y además creo que la sola discusión digamos que no logra los 2 billones para infraestructura, cosa que no creo que no vaya a lograr. ¿Por qué? Porque si tiene el 70% del apoyo de la población, es muy fácil tirarle ese 70% a los senadores republicanos y movilizarlo y decirles voten por eso. Entonces, muy bien, está jugando a batallas ganadas. Si gana esos 2 billones, puede lograr lo de los sindicatos, porque va unido con generación de empleo y plata para movilizar trabajadores, ¿verdad? Es decir, es una estrategia muy interesante. Nos quedan 2 minutos antes del cierre, no sé por qué, porque yo tenía los 33 si fuera del caso, pero bueno. Bueno, déjame decirte para aprovechar el periodo y compartir tu optimismo, que realmente el mundo ha tenido un fantástico respiro. El planeta ha dicho, los Estados Unidos, un país esencial para detener, si todavía es posible detener, o por lo menos disminuir los impactos de un cambio climático que en mi criterio ya es irreversible. El planeta ha sentido el alivio de ver a ese presidente volver a la mesa de la racionalidad, a la mesa de la sensatez y no volver simplemente a sentarse y a asumir los compromisos, sino asumirlos y doblarlos, porque si vos vas a pensar en la cumbre de París, el compromiso de los Estados Unidos era la mitad de lo que está haciendo en estos momentos Joe Biden. El tipo se comprometió a bajar la emisión de carbonos a la mitad, 50%, para, no sé, 1930, creo, 2030. Biden no está haciendo más de lo mismo. Biden no solo está presentando racionalidad frente a la época de locura de Trump. Biden está buscando cambiar desde los cimientos a la sociedad norteamericana y ese es un reto enorme que si no es fuerte, se siente fuerte para hacerlo. O sea, ya aprendió de Obama que si cede en este momento no va a hacer absolutamente nada. O sea, que va a tener que sostener sus peleas hasta el final si quiere realmente hacer un cambio. Pero bueno, vamos a un corte para oír las noticias de mediodía y regresamos con ustedes. De nuevo, con Fausto Amador, en la tarde de hoy, nuestro tema, los 100 días del gobierno de Biden. Y si analizamos en la primera parte el tema de la excelencia del manejo de la vacunación, la maravilla de estímulo fiscal para un cambio económico con una visión totalmente distinta, que la participación del Estado es importantísimo, el cómo ha manejado el tema de la diversidad y el plan económico en 3 frases. Pero bueno, este plan económico, Fausto, lo que traería sería posible, lo que te dicen los expertos es una deuda fiscal. ¿Cómo ha planteado en los últimos días Biden solucionar este problema? O sea, ¿cómo tiene que plantear algo que también en Estados Unidos es muy difícil, sobre todo con los ricos,
que es paguen impuestos, ¿verdad? Y la enorme popularidad, la fantástica popularidad que está teniendo esa propuesta. Yo acabo de leer, te acabo de mandar por correo la última encuesta ABC en Washington Post, que le preguntaba, entre otras cosas, a la gente, hacía muchas preguntas, pero entre ellas había tres que son decisivas. Una, ¿usted prefiere un Estado grande y que rinda y que ofrezca resultados de servicios, o un Estado pequeño que no lo haga? Y no es que el encuestador estaba haciendo una pregunta cruzada, como quien dice, claro, yo prefiero algo que me dé a algo que no me dé. Pero no es eso. En los Estados Unidos desde Reagan se ha demonizado el Estado grande. El concepto de Estado grande es un concepto que han logrado meterlo en el alma de la gente. Los Esa trabajadores idea del falsa, Estado esa son idea falsa de la que probablemente Mariana Mazzucato es la que mejor ha logrado responderlo, que es que el Estado es decisivo en la economía. O como decía Salazar Sirinac hace 2 años, no se conoce en la historia del mundo ningún país que haya llegado a niveles de desarrollo que no haya sido gracias al Estado. Pero eso en los Estados Unidos lo habían logrado demonizar. Y en estos momentos ese demonio desapareció. El 14% de personas más que las que no dicen que prefieren un Estado grande. Y otra cosa importante, que se vuelve popular todo mundo. O sea, 61% de encuestados dicen que los ricos deben de pagar más y que es importante que se le ponga impuestos a los ricos. Y ese es un segundo movimiento que es también bastante importante. Así que si no tiene el poder en el Senado, ni tiene el poder en la Corte Suprema, que son los que definen en última instancia estas políticas en Estados Unidos, Biden sí tiene el apoyo popular. O sea, tener el apoyo del 70% de la población a tus políticas te hace muy fuerte, no te hace tan débil, ¿verdad? No, Si no, lo no, no. puedes manejar. Es correcto. Lo Vos sabes. tenés toda la razón. Salvo que la sociedad norteamericana y el sistema político norteamericano no es lo que llamaríamos exactamente democrático. Y el sector que está en el Partido Republicano, no es que quiera hacer, yo ni soy amigo del diablo, ni le hablo, ni lo veo, y cuando llega a mi casa le digo que no le abran la puerta. No soy Perdón, amigo del algunos diablo. dicen que sos Y amigo del mucho menos diablo. voy a ser su abogado, pero te quiero decir que el sistema político norteamericano está hecho de tal manera y de tal forma que los republicanos pueden oponerse a políticas altamente populares y aún así ganar los votos si con esas políticas antipopulares logran detener a un presidente que está polarizando. La ventaja de Biden es que está ganándose la base republicana también. Pero eso todavía tendremos que verlo. Yo, hasta verlo creer, está ganando la base republicana y ya los senadores republicanos van a tener que cuestionarse si seguir oponiéndose de una forma rajatabla a lo que diga Biden simplemente porque lo dice Biden, no les puede resultar en que les estalle eso en la cara. Y además hay algo muy interesante que antes no había. Es decir, había líderes, por supuesto, por estados muy fuertes, pero muy metidos en el Congreso, muy tradicionales. O sea, el liderazgo que conoce uno en Estados Unidos. Pero en este momento también está la posibilidad de los pleitos a nivel interno con grupos de minorías ya planteándose no permitir ciertas cosas a nivel interno en los estados. Ese cambio de legislación que quieren los republicanos para excluir a latinos en Florida y a los negros en la mayoría de los estados republicanos, y ahí eso
cuenta con guerrilleras tipo Stacey Abrams, ¿verdad? Que puede movilizar fuerzas importantes en Georgia. Estoy jugando del lado positivo. Sé Correcto, que es esto correcto. Y ya te voy a, difícil ya que que es. nos pusimos en ese terreno, déjame decirte, déjame decirte que hace unas varias semanas que nosotros estábamos discutiendo acá, yo decía, los republicanos están avanzando más de 250 legislaturas para quitar el voto. Ya no te voy a decir que están avanzando, las están aprobando. Ya en Georgia está aprobado, ya en varias partes son ley de esos estados. Y todas las guerrilleras, en particular Stacey Abrams, que es precisamente de Georgia, no pudo detener, a pesar de lo impopular. Mira, no existe nada más impopular, al punto de que las mismas empresas capitalistas multinacionales de Georgia dijeron, nos vamos de Georgia. Y aún así no lograron detener esas leyes. Bueno, no quiero ser negativo, pero lo que te quiero decir es que no la tiene, la tiene bastante difícil. Hay otra cosa que te quiero contar que salió en la encuesta y esa es la que más me alarmó. Le preguntan a la población, teniendo en cuenta las intenciones de Biden de hacer, ya usted sabe, le dicen, en la encuesta dice, estamos conscientes que usted ya sabe lo que está queriendo Biden. Pero teniendo en cuenta esas cosas que está proponiendo, ¿prefiere usted que pase eso contra la oposición de los republicanos o preferiría que las cambiara un poco con tal de tener apoyo republicano? Y la gente contesta 60-40 que prefiere que ceda a que trate de pasarlas solo. Eso te muestra un estado de ánimo del pueblo que todavía no ha entendido que el Partido Republicano no es lo que fue. No es lo que fue y que es realmente un obstáculo feroz y que cederle simplemente, mejor no presentar la batalla a presentar cediendo en cosas que son esenciales y te rompen. De hecho, antes de pasar este paquete, el paquete que estamos alabando, los republicanos llegaron con Propuestas. con una manzanita podrida a la presidencia y estuvieron hablando durante 3 horas con el presidente, que fue muy gentil, que fue muy amable, y le dijeron simplemente que bajara, que no pusiera esa cifra. Y cuando se fueron iban felices porque decían que creían que lo habían convencido. No lo habían convencido. Lo que lo habían convencido es que con esa gente no se puede, que cederles un poco es prácticamente entregarles el Fíjate alma. que si yo viviera en Estados Unidos, yo, no en esta edad, sino hace unos 10 años, estaría trabajando con el equipo de comunicación que le venda esta transformación a la población norteamericana, que le venda de tal manera que es la única forma de poder vencer a los republicanos totalmente empoderados en un Senado que es la base de las decisiones del país, y una Corte Suprema como la gringa, que es la que define qué ley va, qué ley no va y qué acción se permite y no se permite. Y las dos manos de los date cuenta de republicanos. una cosa interesante de lo que estás diciendo de las intenciones de Biden. Es increíble lo que acaba de hacer. Acaba de nombrar una comisión que estudie ampliar el número de miembros del Tribunal Supremo. Eso es una cosa que es como un demonio, es como el pecado mortal. Les está diciendo, miren, si me llevan a este extremo con esa mayoría de 6-3 que tengo, elevo a 12 el número de senadores y pongo 8 demócratas. Está en la jugada, pero también la posibilidad de ese cambio pasa por cómo está la ley en estos momentos. Y para eso también necesitaría Pero que sabe jugar 60 votos. Biden,
Que sabe jugar, Biden sabe jugar. Y lo vamos a ver ahora que entremos al campo internacional. Nos guste o no, pero sabe jugar, ¿verdad? Y resultó mejor jugador de lo que todos esperábamos, ¿verdad? Y más duro de lo que esperábamos también. Y pragmático. Veamos los impuestos antes de pasar a lo internacional. En los impuestos pasa el impuesto de la propiedad del 21 al 28. Poco diría uno, pero en un país como Estados Unidos es mucho. Sube... Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias de las antes del... No, esto es el impuesto a la propiedad. Ganancias de capital es otro. El impuesto de renta, de salario, de la renta tuya, no toca a nadie en el país, solo a los que ganan más de $400,000 al año, que son $40,000, que es una población muy pequeña, pero muy poderosa, le sube el impuesto en 2.5. Pero los que ganan 1 millón al mes, y sabemos que hay futbolistas que ganan $1 millón al mes y que hay gente en el cine y en otros lados y en Silicon Valley que gana eso y más, a eso le sube el impuesto de un 50%. Y lo otro importante es el aumento del capital a las plusvalías, ¿verdad? Es de un 40%. Entonces, es obviamente un impuesto duro a la gente, a los ricos del país, sin olvidar lo que está planteando a nivel internacional de un impuesto global a las transnacionales que en este momento no pagan. Y en esto Biden ha sido muy duro y ha señalado siempre, es inmoral que los ricos no paguen menos impuestos que la clase media en los Estados Unidos, que es así. Además es otra de las desviaciones. Sí, eso es interesante porque se encuentra a nivel internacional con un ambiente muy propicio. Las grandes transnacionales, sobre todo las de computación y de los sistemas de comunicación, etcétera, Google, Apple, todos estos, se daban el lujo, incluso en la Unión Europea, de llegar a Irlanda y no pagar impuestos, o llegar a Luxemburgo y no pagar impuestos, y salían con la suya. Hace 2 años le pusieron un impuesto a Irlanda, le puso un castigo la Unión Europea a Irlanda por no haberle cobrado impuestos a Intel. Y luego existe el debate en la Corte Española del famoso impuesto Google. O sea, están tratando de poner impuestos a los negocios que está haciendo Google en cada uno de los lugares. Es decir, es el colmo que en estos momentos la publicidad, que ya no tiene tanto el peso a través de los medios tradicionales, televisión y periódicos, pero está teniendo un gigantesco empuje en redes sociales y a través de los mecanismos de búsqueda y todo eso. Esos no lo pagaban impuestos porque eran contratados fuera de esos países. Entonces está habiendo un ambiente internacional muy favorable para que los países se pongan de acuerdo, porque no es posible un impuesto global si todo el mundo no se pone de acuerdo, para ponerle por lo menos un impuesto mínimo global, o sea, un impuesto igual en todas partes del mundo, de forma que no pueden escaparse de unos lados a otros. Tal vez entonces vengan a Costa Rica. Y eso, como propuesta salida no de Europa, sino de Estados Unidos, era impensable. Ojo, aún en gobiernos demócratas anteriores, ¿verdad? O sea, Sí, es correcto. Esta propuesta no es una propuesta nueva, es una propuesta que ya la Unión Europea había hecho y había discutido en diferentes foros. Incluso hubo toda una conferencia internacional sobre eso, pero los Estados Unidos estaban con Trump. Exactamente. Pero también con Obama tampoco lo retomó. Entremos entonces a la parte internacional, donde dame medio segundito, apenas solo para decirlo. Yo creo que cuando Inglaterra nombró a Thatcher como primera ministra, tal vez estaba dándole una voz a la mujer
pero estaba haciendo una de las cosas más nefastas que había hecho el Reino Unido en toda su historia, porque había puesto a una mujer que iba a hacer retroceder todos los avances sociales que había tenido Inglaterra. Ahora que Biden puso una mujer en defensa, yo aplaudo que sea una mujer, pero estoy esperando a ver qué hace. Porque yo creo, Mimi, aquí no soy feminista, yo creo que las cosas deben ser juzgadas por el fondo, no por qué género está puesto a hacer las cosas. Ok. Veamos qué pasa en defensa, porque en defensa los Estados Unidos se están moviendo muy mal. ¿Ya? Ok, pero por otro lado, pero ahí también Biden tiene viejas historias, ¿verdad? No solo la mujer que fue nombrada en defensa. Sin No, embargo, claro, pero vos nombraste a la mujer en defensa como, no, es como que lo que un ápice. planteé, Tal vez si la mujer, si es una mujer la que bombardea las aldeas en Yemen, tal este vez... es otro juego y otra discusión, Fausto, y tendríamos Claro, que hablar correcto, horas. correcto, ¿Verdad? Y segundo, en un gabinete tan correcto. inclinado a la izquierda, difícilmente va a ser la mujer a lo Thatcher la que pusieron en defensa. O sea, ¿por qué? Porque hay un control de la izquierda dentro de los demócratas lo suficientemente fuerte sobre Biden como para no haberle caído si era una Madame Thatcher la que está en defensa. Por eso es que Mimi, lo que ocurre es que aquí vamos a entrar precisamente donde vos querías llegar. Lo que ocurre es que si bien la izquierda de los Estados Unidos es positiva en todo lo que es nacional, esa misma izquierda a nivel internacional está siendo nefasta. Es decir, no se está separando de las políticas de relaciones internacionales que tenía. Vamos a verla porque tiene un lado positivo, no todo es nefasto. Lo primero positivo e importante que tiene es que Biden volvió al multilateralismo y a fortalecer las instituciones internacionales. Ese No, es sin un duda. Desde logro el punto de vista de la enorme, multilateralidad, enorme. sí. ¿Por qué? Porque en la separación de Estados Unidos de esos órganos internacionales, su posición radical contra Europa, ¿verdad? O de desprecio, no contra Europa, de desprecio, etcétera, y a los acuerdos internacionales era muy preocupante. Entonces, digamos que sí hay una posición importante ahí. ¿Dónde? Ahí hay que tomar en cuenta que el regreso al multilateralismo no es completo. Espero que termine siendo completo. Todavía no está en la UNESCO, todavía no se está adhiriendo ni de cerca a la Corte Internacional de Justicia, todavía está guardando su distancia en temas culturales que son bastante Y no lo va a decisivos. hacer lo de la Corte de No Justicia. lo va a No hacer, lo va a no. hacer porque los Y lo de la Estados UNESCO Unidos, habría que verlo, ¿verdad? eso Porque sí, porque eso es menor, pero lo de los Estados Unidos en la Corte Internacional, que al imperio lo pueda juzgar cualquier mortal en otra parte del mundo, no es aceptable. O sea, es correcto, la es paz correcto. humana es la Lo que paz. vos decís subraya un hecho fundamental. La izquierda norteamericana sigue siendo imperialista. Por supuesto, Claro, por supuesto, claro, porque además claro. el resto del mundo ni lo ven. O sea, la izquierda, es decir, es América en sí, se ve el ombligo, América no ve el Se mundo. llaman América, ni nosotros somos parte de eso. Exactamente, ok. Eso es lo positivo. Otra cosa positiva, el reconocimiento del genocidio armenio, ¿verdad? Para mí fue una sorpresa. Para mí Otra también. cosa Para mí positiva, también, porque es una cosa que se sacó de la nada, así, se la sacó de la nada. y Y en algo decisivo, porque esa fue una masacre de las más espantosas que ha habido, lanzaron a 2 millones de personas al desierto a que caminaran. Decime si no es masacrarla, ¿verdad? Pero bueno, y el Europa hecho no, es y que Europa, se lo sacó de la manga, probablemente lo llevaba en el corazón, probablemente es algo muy sentido personalmente por él, porque con eso internacionalmente no gana nada, solo problemas le crea, y y lo pierde, hizo.
Y pierde con Erdogan, que es un aliado, entre comillas, dificilísimo, ¿verdad? Entonces, sí, se Que las mete las piedras en el camino a reconciliarse con Erdogan, que debía de haber sido una de las prioridades de política exterior más importante de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Erdogan es la piedra en el zapato de Europa. Erdogan es la cuña que está metiendo Putin en Oriente Medio. Erdogan tiene la más importante base aérea de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Exactamente. Y resulta que casi rompe relaciones con Erdogan. Igual que ha tenido posiciones con Israel para hacer Estados Unidos bastante interesantes. Ahora veamos el horror de las políticas. Bueno, y el retiro de las tropas de Afganistán, ¿verdad? Esas, digamos, son las cosas positivas. El sentarse a dialogar con Europa, o sea, y darle a Europa su lugar, también es positivo. Inteligente, la alianza que está haciendo con la India, con Japón y con Australia para poder compensar la fuerza en esa locomotora china que va hacia adelante. Digamos que eso es lo positivo. Lo negativo es correcto, pero digamos que en eso positivo tiene un elemento en mi criterio, yo le diría negativo, que es seguir enfrentando a China como es que eso iba. como un enemigo, porque Por Dios, eso es. Pero entonces uno dice, ¿es tan cerrado Biden y su equipo que lo ven así? ¿O es una necesidad total de sentir que el imperio golpeó la mesa? Con Rusia lo hizo y lo hizo con Putin muy fuerte y con China para tener tranquilo el interior de Estados Unidos, o son capaces de ser tan ciegos y manejar una política tan torpe en relación a China. Bueno, eso no lo sabremos, pero no lo sabremos, realmente pero podemos arriesgar alguna opinión. Con China, igual que lo que vos decís, que se hace cuando se expresan políticas que no podés llevar a cabo, pero que son un mensaje cultural decisivo. Igual con China. Mira, China es parte del mundo globalizado, es parte esencial del progreso humano general. China es un componente, ya la podemos llamar nuestra, no existe ellos y nosotros. China está hasta el corazón, y no solo en el montón de tiendas baratas chinas que existen acá, está en el corazón de todo lo que hacemos. Entonces, en estos momentos, la industria del automóvil está teniendo grandes problemas para producir automóviles porque todos los metieron llenos de chip, y existe un déficit de producción de chip internacional que está siendo muy grave. O sea, China está teniendo, es tremendamente importante manifestarle al mundo, manifestarle a su propia población, que también se está beneficiando enormemente del comercio con China, manifestarle que se tiene una relación frente a un auténtico rival, frente a alguien que realmente tiene una tremenda peligrosidad, pero no es una peligrosidad de carácter militar y no es una peligrosidad que se aborda de esa manera. Ni de derechos humanos tampoco, porque no es eso, es utilizado. Quedamos en deuda con un programa sobre China, porque hay que hablar sobre China y hay que hablar de forma diferente sobre China, pero hoy se nos agotó el tiempo, Fausto. A todos ustedes les agradecemos la escucha y les deseamos muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes.